En los suburbios de Londres durante el invierno del 2003, una joven llamada Joyce Vincent se desvaneció sin dejar rastro. Al menos eso parecía. Joyce, de 38 años, era una mujer alegre y siempre bien vestida. La última vez que alguien la vio con vida, había estado caminando hacia su pequeño apartamento en un complejo de viviendas sociales. Era una de esas noches invernales en las que el frío calaba hasta los huesos y el cielo gris parecía absorber cualquier resquicio de vida en las calles. Joyce, como muchos en la gran ciudad, vivía una vida aparentemente solitaria, aunque alguna vez había estado rodeada de amigos. Había trabajado en el mundo corporativo, se había codeado con figuras importantes y vivió momentos que para muchos habrían sido envidiables. Pero la vida de Joyce tomó un giro misterioso en algún momento que nadie pudo señalar con precisión. Se distanció de su círculo social y poco a poco cayó en el anonimato. Había alquilado un apartamento modesto en el bloque de viviendas donde la gente vivía junta, pero nunca verdaderamente en comunidad. Era el tipo de lugar donde los vecinos evitaban cruzarse demasiado, donde las luces parpadeaban al final de los pasillos y el silencio en las noches era tan espeso que parecía ahogar todo sonido. Y así Joyce desapareció. Pasaron días, semanas y luego meses sin que nadie se diera cuenta de su ausencia. Los vecinos estaban ocupados en sus propios asuntos y nadie notó nada extraño. Joyce no tenía familia cercana que la buscara, y aquellos que alguna vez habían sido sus amigos creyeron que simplemente había decidido cortar todo lazo, un comportamiento que no sorprendería a nadie en la gran urbe. Sin embargo, durante esos largos meses, algo inusual estaba ocurriendo en su apartamento. La puerta permanecía cerrada y de vez en cuando un hedor extraño empezaba a filtrarse por las rendijas del aire. Algunos vecinos lo notaron, pero lo atribuyeron a la mala ventilación o algún problema en los conductos del edificio. Nadie se detuvo a investigar realmente. Nadie tocó la puerta. Pero como si el tiempo se hubiera congelado, las luces dentro de su apartamento seguían parpadeando ocasionalmente. Incluso la televisión, según los pocos que recordaban, parecía estar encendida en algunas noches, iluminando la ventana con un brillo inquietante. Pasaron casi 3 años sin que nadie se preguntara por Joyce. 3 años de completo silencio. Hasta que un día, en enero del 2006, agentes del ayuntamiento llegaron al complejo de viviendas con la intención de desalojar a quienes no pagaban el alquiler. La puerta del apartamento de Joyce estaba cerrada por dentro, pero tras varios golpes y llamadas sin respuesta, decidieron forzar la entrada. Y lo que encontraron en el interior fue una visión sacada de una pesadilla. El pequeño apartamento estaba intacto, pero cubierto de una capa de polvo gruesa que lo hacía parecer congelado en el tiempo. La televisión seguía encendida, emitiendo estática interminable que llenaba el aire con un zumbido inquietante. El ambiente era opresivo y cargado de algo indefinible, como si el lugar mismo hubiera estado conteniendo una respiración por demasiado tiempo. Y en el sofá, frente al televisor, encontraron el cuerpo de Joyce. Estaba tan descompuesto que casi era irreconocible, y lo más escalofriante era cómo parecía haberse desvanecido en su lugar, como si la muerte la hubiera encontrado en medio de su vida cotidiana y nadie hubiera notado la ausencia. Los restos de Joyce estaban envueltos en una manta, sentada en el mismo lugar donde había estado cuando murió, sin que nadie hubiera entrado, sin que nadie lo hubiera buscado. A su alrededor, bolsas de regalos sin abrir, como si hubiera estado esperando una ocasión especial que nunca llegó. El calendario en la pared seguía marcando el mes de diciembre del 2003.
Las autoridades determinaron que había muerto probablemente por causas naturales, un ataque repentino o alguna enfermedad sin diagnosticar. Pero había algo extraño, algo que no encajaba en esa simple explicación. Los detalles del caso despertaron preguntas, susurros de algo mucho más oscuro. Los vecinos, conmocionados por el descubrimiento, empezaron a recordar pequeños detalles que habían ignorado en los años anteriores. Algunos recordaban haber escuchado sonidos suaves, como de susurros provenientes del apartamento en horas extrañas de la noche. Otros juraban que habían visto sombras moviéndose detrás de las cortinas, incluso cuando sabían que Joyce ya no estaba. Pero lo más perturbador era que algunos decían haber visto mucho después de que se suponía que había muerto una figura femenina alta, caminando por el edificio con el rostro siempre cubierto por una sombra. Una vecina que vivía en el mismo piso recordó un incidente escalofriante. Una noche de invierno, poco después de que Joyce dejara de ser vista, la mujer había escuchado un fuerte golpe en su puerta, como si alguien estuviera llamando desesperadamente. Se levantó de la cama y al abrir no había nadie. Sin embargo, algo la hizo mirar a la puerta de Joyce. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido en silencio, dejando una brisa fría fluir por el pasillo. Cerró rápidamente su puerta y nunca habló de ello hasta años después. Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades cerraron el apartamento de Joyce, pero la inquietud se quedó en el edificio. Los vecinos comenzaron a notar que, a pesar de estar sellada, la luz adentro del apartamento seguía encendiéndose y apagándose en algunas noches. Algunos juraban que en los días más fríos el sonido de la televisión aún podía escucharse al pasar por delante de la puerta, un zumbido suave que se colaba por las paredes, como si algo o alguien siguiera allí. Una noche, un hombre que vivía en el piso superior escuchó lo que creyó que eran pasos en el pasillo. Salió a investigar y al acercarse al apartamento de Joyce, vio que la puerta estaba ligeramente abierta. Era imposible, ya que había sido clausurada después de la investigación. El hombre, lleno de nerviosismo, se acercó lentamente y empujó la puerta, pero adentro no encontró nada. Solo la estática de la televisión, que aún permanecía encendida a pesar de que nadie la había encendido en años. Aquella misma noche, el hombre dejó el edificio y nunca más regresó. Con el tiempo, el caso de Joyce Vincent quedó registrado como uno de los misterios más inquietantes de la ciudad. ¿Cómo pudo una mujer morir en su propio hogar y quedar olvidada durante tanto tiempo? ¿Por qué nadie la buscó? Y lo más desconcertante, ¿qué fue lo que ocurrió en ese apartamento donde el tiempo parecía haberse detenido, pero las sombras seguían moviéndose? Aún hoy, quienes viven cerca del lugar donde Joyce Vincent pasó sus últimos momentos aseguran que en las noches más frías y silenciosas, si pasas por el edificio, puedes ver la luz débil del televisor parpadeando en su antigua ventana. Algunos dicen que es solo la electricidad defectuosa del viejo complejo. Otros creen que es una señal de algo que nunca pudo descansar. Pero aquellos que han vivido lo suficiente cerca de la ciudad saben que hay puertas que no deberían abrirse y sombras que nunca deberían ser vistas. Y la presencia de Joyce tal vez sigue buscando que alguien finalmente recuerde que alguna vez existió.